Año 1851. Tenemos una partida que quedó para la historia entre dos jugadores impresionantes de hace más de 150 años. Y estamos hablando de el primer gran jugador de ajedrez, campeón del mundo sin corona, porque para ese momento todavía no existía el campeonato del mundo, Adolf Andersen, jugando de blancas contra Lionel Kieserisky jugando de negras. ¿Cuál es la idea de este video? Porque está recontra analizada esta partida. Cualquier jugador que empiece a estudiar debería poder verla, analizarla, estudiarla. Pero la idea de este video es que podamos tener un poquito de contexto. Ver qué es lo que estaba pasando alrededor de estos jugadores cuando se dio esta partida. Y para eso nos tenemos que situar hace más de 150 años. ¿En dónde estamos? Dijimos que estamos en Inglaterra, en Londres, en el año 1851. ¿Qué sucedía? Se estaba jugando uno de los primeros o el primer torneo internacional de ajedrez. Para ese momento no existía ni una federación de ajedrez, no existía la FIDE, no existía el campeonato del mundo organizado. Sencillamente se estaba jugando un torneo. ¿Qué pasa? Que en uno de los días de descanso, estos dos monstruos deciden enfrentarse, jugar una partida y dejarla registrada para que nosotros hoy podamos aprender. Porque si bien pasaron muchísimos años desde esta partida, los tipos tácticamente eran muy duros y jugaban bien de verdad. Ubiquémonos en una época conocida como el ajedrez romántico, donde les interesaba únicamente entregar piezas, sacrificarlas, todo a costa del ataque, de ir y hacer jaque mate. Así que estamos en ese momento del ajedrez. ¿Dónde se jugó esta partida? Bueno, ahí lo vemos arriba escrito. Se jugó en el restaurante Simpsons in the Strand Divan. Investigando para hacer este video me encuentro con que este restaurante sigue en pie. Sigue existiendo en Londres, uno puede ir, tomar, comer algo, de hecho está la página que se puede visitar. Y es impresionante saber que un lugar histórico como este para el ajedrez sigue vivo y que ahí mismo fue donde estos jugadores se enfrentaron. Entonces, vamos a ver ahora sí en el tablero qué es lo que pasó en esta partida entre Andersen y Lionel Kieserisky. Bueno, la partida empezó con E4, E5, hasta acá todo muy normal, pero de repente nos encontramos con el gambito de rey. Se hace F4 directamente. ¿Cuál es la idea? Sacrificar un peón a cambio del desarrollo rápido de las piezas. Y para este momento del ajedrez que estamos analizando, era lo que los tipos más querían, sacar las piezas rápido para atacar al rey rival. ¿Qué sucede? Bueno, Kieserisky come, acepta el gambito, acepta ese peón y rápidamente sale el alfil de Andersen ya tocando el punto F7. ¿Cuáles van a ser las ideas después? Bueno, que la dama junto con el alfil se encuentren atacando el mismo punto. Entonces, sale la dama rápido de las negras. Aquí hay que tomar una decisión para poder defender correctamente. Bueno, Andersen hace rey F1. Parece medio raro, esto no se va a poder enrocar. Hoy por hoy tal vez no jugaríamos de esta manera. Sin embargo, es una línea que se juega. Hay partidos, por ejemplo, me aparece acá en la base de Lichess, de partidos de Ivanchuk contra Kariakin en el 2015. O sea, es una línea que es jugable. Sin embargo, si estamos jugando hoy online, bueno, tal vez con los principios de apertura que hoy conocemos, sería algo que no elijamos de blancas. Sin embargo, tenemos ahí rey F1 y no pasa nada con este rey. Bien, B5 hace Kieserisky, tocando el alfil. Bueno, vemos que el ataque lo era todo. Se come el alfil Andersen, las negras desarrollan el caballo F6 y en este momento las blancas hacen caballo F3 tocando a la dama. Bueno, esta dama tiene que decidir a dónde irse, decide irse a H6 y las blancas continúan sencillamente con D3 y acá está sucediendo algo ya. Ahí por rayos X tenemos detrás a la dama de H6
y lo único que la defiende o impide ese ataque del alfil es el peón que está en F4. Vamos a ver después qué es lo que sucede con eso. Bien, de negras, caballo H5, blancas caballo H4. La idea de las blancas es llevar el caballo F5 para posteriormente tocar la dama. Y la dama se anticipa a ese movimiento ubicándola en G5. Bueno, tenemos finalmente la jugada caballo F5 de las blancas. Y las negras en este momento vuelven a tocar el alfil haciendo C6. Y acá ya empezamos a ver el espíritu de juego de esa época. Obviamente Andersen no saca el alfil. Eso es para la gilada. Andersen, el tipo va para adelante y te mete G4 contraatacando contra el caballo rival. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, si a alguno se le ocurrió hacer captura al paso, bueno, evidentemente no se puede porque se cae la dama que está de atrás. Así que Andersen con todo mete un G4 brutal tocando al caballo rival. Bien, Kieseriski saca el caballo, prefiere sacarlo, no capturar. Y Andersen mete torre G1 con un concepto muy interesante que lo que empezamos a ver es que esta dama está quedando realmente con pocas casillas para poder jugar. Vemos que tenemos H6 atacado por el caballo, tenemos H5 controlado por el peón, así que está bastante no complicada la situación de la dama, pero sí empezando a quedar encerrada. Vemos cómo sigue. Las negras decidieron comer C por B5 y en este momento se hace H4. Y ahí vamos a sumar la barrita del análisis del ordenador, así ustedes también lo pueden ver. Bueno, tenemos H4, vamos a sacar el indicador de la mejor jugada. Tenemos H4 desde las blancas y la dama, bueno, cada vez con menos casillas para moverse. Se mueve a la casilla que le queda, que es G6. Las blancas hacen H5, volviendo a tocar la dama tiene que volver a G5. Y en este momento aparece dama F3 aprovechando la situación del peón, porque ahora el peón es la única pieza que defiende a la dama de caer en manos del alfil. Sumamos un atacante más, Andersen hace esto, ataca el peón con alfil y dama, generándole a la dama negra tener que ocuparse de eso en este preciso instante. Evidentemente Kieseriski se da cuenta de esto, hace una jugada horripilante que es volver con el caballo a su casilla original, vuelve con el caballo a G8, pero esto le permite que si el peón cae, bueno, poder retroceder con la dama. Efectivamente Andersen comió en F4, la dama se va a F6 y tenemos caballo C3. Andersen desarrollando las piezas, sencillamente. Bueno, sale el alfil de las negras a C5, tocando la torre de G1. Y Andersen hace una jugada acá espectacular, que es caballo D5, sin importarle que le están tocando la torre. ¿Por qué? Bueno, porque te estoy tocando la dama, entonces te vas a tener que ocupar primero de qué haces con tu dama antes de comerme la torre. Acá las negras hicieron dama por B2. Y alguno podría pensar, bueno, las negras están espectaculares. Pensemos que tienen pieza de más por el alfil que comieron acá en B5. Están entrando en B2. Parece que hay una captura de torre acá, otra captura de torre en G1. Parece que la dama inclusive se puede comer la torre y después del jaque venir a comerse la otra torre. Y diríamos que Andersen está complicado. Pero el tipo tenía todo esto más que calculado. Estaba tranquilísimo. En este momento, Andersen hace alfil de 6. Y más allá de lo que la máquina diga, porque ahora en este momento, si vemos la barrita, vuelve la igualdad. Acá la intención es llevar las piezas al ataque. Y fijémonos qué es lo que sucede. Si en este momento las negras hubieran hecho
alfil por D6, bueno, tendríamos mate forzado en 4. ¿Por qué? Si querés pararlo y trata de calcularlo. Pero la idea ¿cuál es? Que te hago jaque con caballo por D6. El rey tiene dos opciones. Si se va a F8, tenemos mate con la dama. Y si el rey se va a D8, bueno, tenemos de nuevo jaque, caballo por F7 jaque. Obviamente acá no puede venir porque está controlado por el otro caballo. Rey E8 nuevamente. Tenemos nuevamente jaque. Y cuando el rey vuelve a D8, tenemos finalmente mate en, con dama F8. Entonces, alfil por D6 analizamos que no se puede hacer. ¿Qué fue lo que hizo Kieseriski en este momento? El tipo dijo, está la torre de G1, directamente me la como y esto no puede estar nunca mal. Tengo 800 mil millones de puntos de más, torre y alfil de más. Y bueno, a jugar. Evidentemente no se detuvo en este momento de la partida a calcular qué era lo que se le venía o el castigo que iba a pagar por morfón, porque sencillamente está comiendo las piezas porque sí. Y en este momento Andersen hace la jugada de 5, sosteniendo el alfil, excelente jugada, y la ambición y la angurrientez de Kieseriski lo hace hacer dama por A1 y se come la otra torre. Entonces, tenemos, según el análisis material, tenemos 13 puntos de más para las negras, 2 torres, un alfil. Es absurda la cantidad de material de diferencia que hay, pero vamos a ver que Andersen todo esto lo tenía calculado y sabía que no pasaba nada. Otra lección que podemos aprender de este momento de la partida, ¿cuál es? Bueno, las negras están jugando con 2 piezas nada más, alfil y dama. Las blancas, si bien están con menos material, fijémonos que tienen la dama, el caballo, el alfil, el otro caballo súper desarrollados en el centro del tablero y sobre el rey rival. Por el contrario, las negras con estas 2 piezas que no están coordinadas, mucho no van a poder hacer y al final del día tienen guardada en el cajón las 2 torres, los 2 caballos y este alfil que todavía ni siquiera se movieron de su casilla original. Esto evidentemente no puede ser bueno. Bueno, rey E2 hace Andersen escapándose de posibles ataques, se pone en casillas blancas, este alfil no puede hacerle nada, el alfil de casillas negras no puede atacarlo, la dama no tiene maneras de entrar para generarle problemas al rey y en este momento las negras hacen la jugada caballo A6. Y caballo A6 genera en este punto de la partida mate en 3 forzado. Y me gustaría que pauses la posición y que intentes analizar a ver si encontrás este mate en 3. Muchas veces cuando doy clases pongo esta posición para analizar y claro, los mates se terminan encontrando. A veces en 4, en 5 jugadas. Pero la cuestión acá es encontrar la mejor línea posible, que es mate en 3 forzado y que es la que hizo Andersen en ese momento. También entendamos que para este momento de la historia, los maestros tenían una señal de respeto entre sí que era que cuando el otro se estaba luciendo, por ejemplo acá, como hace Andersen en esta partida, que finalmente se le llama la inmortal, jugaban la partida hasta el final, dejando que el rival que está jugando correctamente se luzca. Tal vez en una partida de nuestros días, una situación como esta, alguna jugada atrás, se hubieran dado la mano y sencillamente las negras se hubieran rendido. Es una señal de cortesía hoy por hoy, pero hace 150 años era al revés. La idea era que si vos estabas haciendo una partida genial, brillante, sacrificando, bueno, yo desde mi lado te continuaba la partida para que vos te puedas lucir y bueno, demostrar tu juego frente al público. Bueno, caballo a 6 dijimos que es horrible jugada, fuerza el mate en 3, así que espero que en este ratito la hayas podido analizar. Y la jugada
que arranca el mate forzado, no es difícil de sacar, tal vez la encontraste, y es caballo G7, caballo por G7. ¿Qué es lo que sucede con caballo por G7? Bueno, evidentemente no hay posibilidades de capturar este caballo, el rey no tiene muchos lugares a donde ir, la casilla F8 está controlada por el alfil, la casilla E7 también, con lo cual la única jugada posible es hacer rey D8. Y acá es donde nos empezamos a complicar, porque en la mayoría de los casos aparecen jugadas como dama por F7, tal vez en un análisis rápido. Y dama por F7, por supuesto, busca terminar dando mate en F8 o en E8, y lo vamos a lograr. Lo que sucede con esas jugadas es que, bueno, puede haber cierto pataleo de las negras entregando piezas, y después de rey por, alfil jaque, y después de rey por, recién ahí voy a poder dar el mate. Acá Andersen culminó la partida como corresponde, haciendo dama F6 jaque. Y es brillante esta jugada porque es un sacrificio total de dama. Está entregando la dama completa después de todas las piezas que viene entregando. Fijémonos acá arriba que tenemos el resumen. Tenemos dama de menos, las dos torres de menos y el alfil de menos 21 puntos. Pero esto no le importaba a Andersen porque tenía el mate servido. Acá tenemos mate en 1. ¿Con qué jugada? Con la jugada alfil E7. Impresionante esta posición para aprender relacionado con el desarrollo de piezas, la iniciativa, la importancia de no tener las piezas guardadas, de sacarlas a jugar, la importancia de enrocar. Hoy por hoy cualquier persona que está empezando a estudiar ajedrez sabe que tiene que desarrollar las piezas y enrocarse. Bueno, para este momento de la historia esos conceptos no eran los que se manejaban y se manejaban otros. Pero veamos que es tristísima la situación del rey negro en la que se termina esta partida, a pesar de la diferencia material que tienen a favor las negras. Otro detalle interesante de esta partida es que está comentada y analizada por Gary Kasparov en su libro Mis geniales predecesores, en el volumen 1. Es de las primeras partidas que Kasparov analiza. Cuando él va analizando a los primeros campeones del mundo, bueno, hace un preámbulo acerca de los jugadores que no tuvieron corona antes de que hubiera campeonatos del mundo organizados, y comenta esta partida de Kieseriski. Y es interesante también que este mismo comienzo de partida, estas mismas jugadas, hasta acá, hasta esta posición, el propio Kasparov la jugó en el año 1993. ¿Contra quién? Contra Nigel Short. Y vamos a contar un poquito de contexto de esta partida. En el año 1993, esta partida se da en un momento donde el ajedrez estaba dividido, la FIDE y el campeonato del mundo oficial de la federación iba por un lado. Kasparov se había retirado de la federación porque sencillamente no le daban los premios que él pretendía. Entonces, como Kasparov era el mejor del mundo, dijo: yo soy el mejor, quiero cobrar lo que se me cante, voy a armar una federación paralela llamada la PCA, la Professional Chess Association, y voy a buscar sponsor y que me paguen la mayor cantidad de dinero posible. Bueno, ¿qué sponsor consiguieron en ese momento? Consiguieron al diario, al periódico Times de Inglaterra, dispuesto a entregar la bolsa que Kasparov esperaba, y ese duelo se dio entre Kasparov y Nigel Short. Más allá de ese duelo, de ese match oficial, buscando un poquito de información, encontramos en ChessBase este artículo que dice hace 30 años el duelo entre Kasparov y Short, y habla de que el Times, como patrocinador y organizador del Mundial, añadió una exhibición de partidas simultáneas con el motivo de generar algunos ingresos adicionales. O sea, además del match oficial entre Kasparov y Short, se hicieron simultáneas. Los días restantes se disputó un duelo de ajedrez rápido a 4 partidas,
que Kasparov ganó por 4-0. Y además se disputaron 3 partidas temáticas en las que se sortearon de antemano los 4 primeros movimientos. Dentro de ese contexto de 3 partidas temáticas fue donde Kasparov y Nigel Short llegaron a esta misma posición que se había jugado en 1851 por Andersen y Kieseriski. Lo más probable es que en ese momento ellos les viniera a la mente esta partida, por supuesto. ¿Con qué cerramos este video y este análisis? Bueno, queremos cerrarlo con este recorte, que es un recorte directamente del libro Mis geniales predecesores, y leer qué es lo que dice Kasparov luego de analizar esta partida. Dice, objetivamente la partida es bastante floja. ¿Por qué dice esto Kasparov? Bueno, porque los conceptos que hoy tenemos de juego de ajedrez no son los que se aplicaban en 1851. También vemos que Kieseriski en muchos momentos de la partida se equivoca y, bueno, deja que Andersen se luzca. Pero Kasparov sigue, pero su ligereza está compensada por el magnífico remate final. Al sacrificio de las 2 torres siguió el del alfil y la dama, con lo que las blancas asestan un mate al rey negro que es, al mismo tiempo, puro, económico y espejo. La excepcional belleza del broche final tras cometer una incorrección no le resta mérito a la combinación. Esta cita aparentemente es de Ewe, de Max Ewe, que cita Kasparov. Combinaciones posteriores con el sacrificio de las 2 torres se encuentran en las partidas de Steinitz, Alekhine y tal, entre otros. Bueno, hasta acá tenemos el video, el análisis de La Inmortal de Adolf Andersen contra Lionel Kieseriski por parte de este canal de Ajedrez Lenos. Espero que te haya gustado, suscríbete, dale like. Y bueno, vamos a seguir analizando partidas como estas, aprendiendo de los mejores y tratando de llevar un poquito el ajedrez a un idioma que sea comprensible, entendible y entretenido. Te vemos en el próximo video, un abrazo y nos estamos viendo en breve.